Hola, seguimos con Packet Tracer, esta vez para ver cómo se configuran los dispositivos. Vamos a configurar un router, su IP, las rutas estáticas y un host para ver cómo se configura la IP, la interface, cómo se configura el gateway, etc. Comenzamos, por ejemplo, con un router. Vamos a ver cómo configurar la interface. Cuando hacemos doble clic se nos abre una ventana algo parecido a esto y tenemos varias pestañas. Physical, que vimos que era para añadir módulos, config y CLI. Tanto con config como con CLI podemos configurar. Si lo hacemos con CLI, Command Line Interface, lo que hacemos es que tenemos que introducir los comandos. Sin embargo, con config es más sencillo porque solamente tenemos que completar las ventanitas que nos aparecen, los cuadros de texto. Bien, lo hacemos con config y tenemos, se nos despliega un menú en el que tenemos Global, Routing, Switching, Interface. En este caso lo que queremos hacer es configurar la interface. Seleccionamos Interface y vemos todas las que tiene ese router. En este caso seleccionamos Fast Ethernet 00 y solamente tenemos que rellenar la IP address y la máscara. Ya está. La MAC nos aparece por ahí y vemos una ventana abajo que nos pone la equivalencia de comandos, es decir, el añadir esta IP y esta máscara equivale a estos comandos. No hace falta que los escribamos, directamente al ponerlo nos aparecen. Así sería como tendríamos que escribirlo si configurásemos desde el Command Line Interface. Tendríamos que escribir enable, nos aparecería el prompt de router almohadilla, configure terminal, config y desde ahí interface fast ethernet, si esa es la que queremos configurar, y añadimos la IP con su máscara, IP address, la IP y su máscara. El botoncito este de port status on equivale al comando shutdown para encender o apagar la interface. Bien, seguimos configurando el router, en este caso las rutas estáticas. Igual, lo podríamos hacer con el Command Line Interface o con config, que es simplemente rellenar los cuadros de texto. Bien, en config tenemos Global Routing, hemos visto Switching, Interface. Ahora lo que vamos a hacer es entrar en Routing y se nos despliegan Static o RIP. Como vamos a añadir rutas estáticas, seleccionamos Static y solamente tenemos que poner la red a la que queremos llegar, cuál es su máscara y cuál es el siguiente salto, el siguiente router por el que tiene que ir. Añadiríamos esto. Y aquí vemos también, igual que antes, la equivalencia en comandos iOS. Router enable, configure terminal y el comando para añadir la ruta iproute 192.168.1.0, la red, su máscara y el siguiente salto. Vamos a ver ahora cómo configurar un host, es decir, cómo configurar la IP y cómo configurar la máscara y también el gateway. Bien, igual tenemos Physical para añadir módulos, config, desktop, que lo veremos a continuación, y software y service para configurar servicios en ese host. Bien, vamos a config, tenemos global, interface, en este caso configuramos en interface fast ethernet y ahí tenemos que añadir el IP address, la que sea, y su máscara. Podríamos configurarlo de HCP, en este caso es static. Para configurar cuál es el gateway, para añadir el gateway, igual, vamos a config, la pestaña config, desde ahí global setting, y en setting tenemos que añadir simplemente el gateway, y de nuevo es una configuración estática. Si tuviésemos que configurar DNS, ahí es el sitio donde lo tendríamos que hacer. Bien, ya hemos configurado todo, nos quedaría comprobar la conectividad entre los equipos. Vamos a probar, por ejemplo, vamos a abrir un terminal o un host y desde ahí vamos a lanzar pin a otros. ¿Cómo hacerlo? De nuevo, hacemos doble clic, tenemos las pestañas que hemos visto antes, Physical, Config, Desktop, Software Service, en este caso ahora es Desktop. En Desktop tenemos un montón de posibilidades, podemos abrir navegadores, servidores de mail, tenemos también una ventana para configurar, de la misma manera que hemos hecho con Config, podríamos añadir comandos y configurar la IP, la máscara, el gateway, etc. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, el Command Prompt. Y con Command Prompt se nos abre una ventana y desde ahí si escribimos help vemos todos los comandos que podemos ejecutar. Por ejemplo, podemos ejecutar ipconfig para visualizar los datos de ese interface. O podemos ejecutar también, que es a lo que vamos, un ping a otro equipo y ver si realmente hay conectividad y es alcanzable.